Aprende a vivir sin mi dinero, gritó Mateo. Su rostro, generalmente apático, estaba deformado por una furia roja que nunca le había visto antes. Con un movimiento violento, tomó mi tarjeta de crédito de la mesa, la dobló hasta que el plástico crujió y la partió en 2 pedazos irregulares que salieron disparados hacia el suelo de baldosas. Elena, su esposa, permanecía de pie junto a la nevera, con una sonrisa gélida y los brazos cruzados, asintiendo como si estuviera presenciando un acto de justicia heroica. Yo, Araceli Valdés, me quedé inmóvil en mi silla de mimbre. A mis 67 años, he aprendido que el silencio es un arma más poderosa que el grito. Miré los restos dorados de la tarjeta que, irónicamente, estaba vinculada a mi cuenta personal de ahorros, aunque tuviera el nombre de él como usuario autorizado. Sentí una calma gélida recorrer mi columna. Durante años, permití que Mateo creyera que él era el pilar económico para salvar su orgullo frente a una esposa ambiciosa. Pero ese respeto se había evaporado con el sonido del plástico roto. Tienes razón, Mateo, dije finalmente, manteniendo mi voz en un tono bajo y monótono. Mi falta de reacción lo descolocó. Él esperaba que yo llorara, que le suplicara que no me quitara su apoyo, o que me disculpara por haber sugerido que Elena gastaba demasiado en cenas fuera. En lugar de eso, se encontró con mi mirada fija y vacía. Elena intervino. Ya era hora. Mateo, mañana mismo iremos al banco para que esta señora no tenga más acceso a lo que tú ganas. Es nuestro momento de vivir sin cargas. Solo asentí. Mañana sería un día de grandes descubrimientos para ellos. Esa noche, el eco de sus risas y el sonido de una botella de vino abriéndose en la planta alta llenaban la casa. Celebraban su liberación. Yo me encerré en mi habitación, pero no para llorar, sino para encender mi vieja laptop. Mateo vivía bajo una ilusión óptica que yo misma había construido por amor y debilidad. Cuando mi esposo murió, me dejó una pensión sólida y propiedades que Mateo creía que estaban en disputa, cuando en realidad estaban a mi nombre y totalmente saneadas. Él trabajaba en una agencia de seguros, pero su sueldo apenas cubría sus trajes y el pago de la camioneta. Lo que él llamaba su cuenta era en realidad una cuenta espejo, donde yo depositaba mensualmente 1.500 euros para cubrir el déficit de su estilo de vida. Sin ese flujo, su realidad financiera era un barco con un agujero en el casco. Entré en la banca en línea y, con una precisión casi quirúrgica, eliminé el nombre de Mateo como beneficiario de la cuenta principal. Luego pasé a los pagos automáticos. Cancelé la domiciliación del seguro médico privado de Elena, la suscripción del club de golf de Mateo y, lo más importante, el pago del servicio de limpieza que venía 3 veces por semana. Si quieren vivir sin mi dinero, susurré para mis adentros, empezarán por limpiar su propio polvo. Cerré la laptop y dormí mejor de lo que había dormido en una década. El mañana no sería una tragedia para mí, sino un despertar para ellos. A las 7 de la mañana, la cocina estaba en silencio, pero no por mucho tiempo. Mateo entró luciendo su mejor traje, esperando encontrar el desayuno caliente y el café premium que yo siempre preparaba antes de que él bajara. En su lugar, encontró la cafetera apagada y la mesa vacía. Yo estaba sentada en un rincón, tomando una infusión sencilla y leyendo un libro de jardinería. ¿Y el desayuno? Mamá, tengo una reunión importante, dijo Mateo con un tono de mando que ya no tenía sustento. Oh, Mateo, he tomado en serio tus palabras, respondí sin levantar la vista. ¿Cómo debo aprender a vivir sin tu dinero? He decidido que no puedo permitirme comprar víveres para 3 personas con mi pequeña jubilación. He comprado solo lo que yo voy a consumir. Elena entró en ese momento, revisando su teléfono con ansiedad. ¿Por qué no funciona la tarjeta del súper de Bigby?, preguntó con voz chillona. Intenté pedir la compra a domicilio y fue rechazada. Me encogí de hombros con elegancia. Quizás el banco ha notado que ya no soy tu aval. Elena, como Mateo rompió la tarjeta ayer, el sistema detectó que la garantía principal ha sido retirada.
La cara de Mateo pasó del cansancio a una palidez mortecina. Todavía no entendía la magnitud del desastre. Creía que era un simple error técnico, un problema de plástico, cuando era un colapso de su estructura de vida. La mañana apenas comenzaba y el combustible de su soberbia ya se estaba agotando. El clímax de la mañana ocurrió a las 10. Mateo me llamó 3 veces, no atendí. Cuando finalmente respondí, su voz era un caos de pánico y vergüenza. Mamá, estoy en la gasolinera cerca de la oficina. Mi tarjeta de crédito personal no pasa. La de débito dice fondos insuficientes y no tengo ni para pagar el tanque que acabo de llenar. Es humillante, el empleado me está mirando como si fuera un ladrón. ¡Qué situación tan desafortunada, hijo! Respondí con la misma calma que se usa para comentar el clima. ¿No tienes ese fondo de emergencia del que siempre hablabas? Mateo tartamudeó. Tú sabes que ese dinero... Bueno, Elena tuvo que comprar unos muebles. Mamá, solo transfiéreme 100 euros. Te los devuelvo en la noche. Fui tajante. No puedo. Mateo, tú mismo dijiste que debía aprender a vivir sin tu dinero. Si te transfiero algo, estaríamos rompiendo tu nueva regla de independencia. Buena suerte resolviéndolo. Colgué el teléfono. Mientras tanto, Elena estaba en la casa, gritando porque el servicio de internet que estaba a mi nombre y yo pagaba se había caído. No se había caído. Simplemente cambié la contraseña y retiré el router de la sala común para ponerlo en mi habitación bajo llave. Ella necesitaba internet para su trabajo de influencer de moda, pero yo necesitaba que entendiera que en esta casa el wifi, la comida y la paz tenían un dueño. Y ese dueño no eran ellos. A mediodía, un cerrajero llegó a la casa. No para cambiar la cerradura de la puerta principal, eso sería demasiado dramático y legalmente gris, sino para instalar cerraduras individuales en la despensa, la bodega de vinos y la puerta que conectaba el ala principal con las habitaciones de invitados donde ellos dormían. Elena me observaba desde el pasillo, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué te pasa? Araceli, ¿te has vuelto loca? Esta es nuestra casa. Te equivocas, Elena, dije mientras le entregaba el pago en efectivo al cerrajero. Esta casa la compramos tu suegro y yo hace 30 años. Ustedes son invitados que, hasta ayer, vivían gratis, pero como Mateo decidió que ya no compartimos finanzas, he decidido que voy a alquilar las habitaciones de la planta alta para tener un ingreso extra. Ya tengo a un candidato, un profesor jubilado muy tranquilo. Mateo llegó en ese momento, habiendo tenido que dejar su reloj de marca en prenda en la gasolinera para que lo dejaran ir. Al ver al cerrajero y las cajas de sus pertenencias acumuladas en un rincón del pasillo superior, Mateo se derrumbó en el suelo. No puedes hacernos esto, somos tu familia. Miré a mi hijo, el hombre que hace menos de 24 horas se sentía con el derecho de romper mis cosas y gritarme en mi cara. La familia no rompe las herramientas de sustento de su madre, sentencié. Si quieren quedarse en esas habitaciones, el alquiler es de 600 euros al mes, pagados por adelantado. Si no, la puerta está abierta. Esa noche, el silencio en la casa no era el de una biblioteca, sino el de una trinchera antes de la batalla. El aroma de mi cocina solía ser el pegamento de esta familia, pero hoy el aire estaba marcado por el olor a humedad y a derrota. Mateo y Elena bajaron a la cocina con pasos pesados, esperando, quizás por un resto de inercia o arrogancia, que mi enfado hubiera sido un bache pasajero y que un guiso caliente los esperara sobre la estufa. En lugar de eso, me encontraron sentada en la mesa del comedor, disfrutando de un salmón a la plancha con espárragos frescos que yo misma había comprado esa tarde en el mercado local con efectivo. Frente a ellos, la encimera de la cocina estaba vacía. No había ollas humeantes ni platos servidos. Elena abrió el refrigerador con un tirón violento y soltó un grito de frustración. La mayoría de los estantes estaban vacíos, excepto por un par de yogures y un poco de embutido que ellos habían comprado hace días. Araceli, ¿esto es una broma?, preguntó Elena, señalando el espacio vacío donde antes guardaba mis quesos importados y carnes selectas.
No encuentro los huevos, ni la leche, ni el aceite de oliva. Están en mi nevera personal, en mi habitación. Respondí sin dejar de cortar mi pescado. He decidido que, para aprender a vivir sin el dinero de Mateo, debo empezar por dejar de subvencionar el menú de un hotel de 5 estrellas para personas que no pagan la cuenta. Desde hoy, la comida de esta despensa es comunitaria solo si ambos aportan al fondo de víveres. Como Mateo rompió el vínculo financiero, el fondo está en cero. Mateo se dejó caer en una silla, luciendo su traje de 3.000 euros que ahora parecía un disfraz ridículo frente a su estómago rugiente. Mamá, no puedes ser tan mezquina, es comida. Es administración, hijo, repliqué con frialdad. Si tú tienes dinero para romper tarjetas de crédito, tienes dinero para comprar tu propia proteína. Fue entonces cuando el teléfono sobre la mesa vibró. Era Sofía, mi hija, llamando en modo altavoz desde la seguridad de su casa en la ciudad. Sus gritos llenaron el comedor. Mamá, esto es un escándalo. Mateo me dice que los tienes pasando hambre. Eres una mujer cruel. Él es tu hijo, el hombre de la casa. Y Elena es una invitada de honor. No puedes tratarlos como extraños. Dejé los cubiertos lentamente y miré el teléfono. Sofía, te escucho muy preocupada. Me alegra. Como tú crees que es mi obligación alimentarlos, te propongo lo siguiente. Envíame ahora mismo por transferencia 200 euros para la compra de la semana de tu hermano. O mejor aún, pide una pizza para ellos y págala con tu tarjeta. Vamos, te espero en línea mientras haces el pedido. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía empezó a balbucear sobre sus facturas de electricidad y el colegio de los niños. Ah, entiendo, dije cerrando la llamada. Es muy fácil ser generosa con el refrigerador de otro. Buenas noches, Sofía. Mateo y Elena terminaron compartiendo un paquete de galletas saladas rancias y un poco de agua del grifo, mientras yo terminaba mi cena con una copa de vino que guardé celosamente bajo llave antes de retirarme a mi cuarto. La lección del hambre es la primera que enseña el valor del dinero. El viernes amaneció con un sol radiante que solo servía para iluminar el desastre financiero de mi hijo. A las 8 de la mañana, un ruido de motores pesados frente a la casa me sacó al jardín. Era una grúa. Mateo salió corriendo en pijama, con los ojos hinchados por el insomnio. Oiga, esa es mi camioneta. ¿Qué está haciendo? Gritó al operario. El hombre, un tipo rudo que no estaba para dramas matutinos, simplemente le mostró una orden de embargo. La financiera dice que el pago del leasing lleva 2 meses rebotando y que el aval principal, señaló el documento, ha retirado el respaldo de crédito. Tenemos órdenes de recoger el vehículo hoy mismo. Mateo giró la cabeza hacia mí con una expresión de puro horror. Mamá, diles algo, diles que hubo un error con la cuenta. Seguí regando mis petunias con una calma imperturbable. No hay ningún error. Mateo, el error fue tuyo al pensar que el dinero de esa cuenta crecía en los árboles. Cuando retiré mi nombre como aval, el banco simplemente evaluó tu capacidad de pago real. Y según parece, tu capacidad de pago real no alcanza para una camioneta de lujo. Elena salió a la acera, cubriéndose con una bata de seda, viendo cómo su símbolo de estatus era enganchado por las cadenas de hierro. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Era la humillación pública que ella tanto temía. Araceli, esto es tu culpa. Nos estás destruyendo la imagen, gritó fuera de sí. La imagen no paga las deudas, Elena, respondí sin mirarla. Si tanto les importa lo que piensen los vecinos, deberían empezar por explicarles por qué 2 adultos funcionales viven de la jubilación de una viuda. Más tarde, dentro de la casa, Mateo intentó una última jugada. Me interceptó en el pasillo, bloqueándome el paso con una mezcla de súplica y desesperación. Mamá, necesito el coche pequeño. Tengo una presentación con un cliente importante a las 11. No puedo llegar en autobús. Perdería toda mi credibilidad. Solo por hoy, te lo ruego. Lo miré de arriba a abajo. Mateo, el coche pequeño está en el taller. En el taller, si estaba perfecto ayer, exclamó. Está en el taller para una revisión de seguridad y un cambio de titularidad.
Mentí con elegancia, aunque en realidad lo había dejado en casa de una amiga de confianza para asegurar que no lo tocaran. Además, el seguro ahora es solo para conductores mayores de 60 años para ahorrar en la prima. Si lo conduces y chocas, no estamos cubiertos. Y como ya sabemos, no tienes dinero para reparaciones. Mateo se golpeó la frente con la mano. Es una presentación de 10.000 euros. Mamá, pues te sugiero que descargues la aplicación del transporte público, le dije, mientras le entregaba un folleto con los horarios del autobús local. Salen cada 15 minutos. Si corres, quizás llegues a la parada de la esquina a tiempo. Bienvenido al mundo de la gente que vive con lo que realmente gana. Esa mañana, Mateo Valdés, el hombre que rompía tarjetas de crédito con desprecio, tuvo que caminar 3 manzanas bajo el sol, cargando su maletín de cuero, para esperar el autobús junto a los estudiantes y obreros de la zona. Elena se quedó en la sala, mirando la entrada vacía donde antes brillaba su camioneta, dándose cuenta de que el inventario de su arrogancia había dado un saldo negativo. El espejismo se había terminado. El jueves, Mateo y Elena intentaron una última táctica a la rebelión pasiva. Decidieron que no limpiarían nada de lo que ensuciaran y que harían ruido hasta altas horas de la noche para castigarme. Querían forzarme a ceder, creyendo que mi paz mental era lo suficientemente frágil como para comprarla con su buen comportamiento. Se equivocaron de nuevo. A las 11 de la noche, cuando la música en la planta alta estaba a todo volumen, no subí a rogarles. Simplemente caminé hacia el panel eléctrico de la casa, ubicado en el sótano, y bajé los interruptores correspondientes a las habitaciones de arriba. El silencio fue instantáneo. Luego, me serví un vaso de agua y volví a mi cama. Mateo bajó corriendo las escaleras, tropezando en la oscuridad. Se fue la luz arriba. Araceli, haz algo. Es extraño, dije desde mi habitación con la puerta cerrada. Abajo todo funciona perfectamente. Debe ser que el sistema detectó una sobrecarga por el ruido innecesario. Quizás mañana, cuando paguen su primera cuota de alquiler, el sistema se estabilice. Mateo golpeó la puerta, pero no cedí. No hubo más música esa noche. El mensaje era claro: yo controlaba la energía, el agua, el espacio y el dinero. Ellos solo controlaban su propia frustración. El viernes por la mañana, Mateo no fue a trabajar. Se quedó sentado en los escalones de la entrada, viendo cómo una grúa se llevaba su camioneta de lujo. Los vecinos murmuraban y algunos incluso grababan con sus teléfonos. Elena estaba encerrada en el baño, llorando porque no podía enfrentar la vergüenza social de perder el estatus que tanto le había costado fingir. Mateo entró a la casa con los hombros hundidos. Me encontró en el comedor, organizando unos documentos. He perdido el coche, mamá. Y en la oficina me han dado un aviso porque no he podido concentrarme. Todo se está cayendo, confesó. Se sentó frente a mí y, por primera vez en años, me miró como a una madre y no como a un cajero automático. Dime la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas cubriéndome? Saqué un fajo de estados de cuenta que tenía preparados. 5 años. Mateo, he pagado 90.000 euros en deudas que tú ni siquiera sabías que tenías, porque yo las interceptaba antes de que te dieras cuenta. Lo hice para que tuvieras una vida estable, pero me pagaste con soberbia. Él miró los números, las fechas, las transferencias. Vio que su éxito era una construcción mía. El golpe de realidad fue tan fuerte que no pudo ni hablar. El hombre que rompió mi tarjeta entendió que acababa de romper su propio salvavidas. Ha pasado un mes desde que el plástico dorado voló por los aires. Mateo y Elena siguen viviendo en la planta alta, pero ya no son los dueños de la casa. Mateo ahora viaja en autobús y ha empezado a trabajar horas extra para pagarme los 600 euros de alquiler que le exijo sin falta cada día 1 del mes. Elena ha tenido que buscar un empleo real en una tienda de ropa. Ya no tiene tiempo para fingir una vida perfecta en redes sociales. La casa Valdés vuelve a oler a paz. He recuperado mi comedor, mis tiempos y mi autoridad. No necesité un solo abogado para demostrar quién manda aquí. Solo necesité cerrar el grifo del dinero
y poner límites físicos claros. Sofía, mi hija, ya no llama para dar órdenes. Ahora pregunta si puede venir a visitarme. Y sabe que debe traer su propio vino si quiere compartir una copa conmigo. Ayer, Mateo encontró los 2 pedazos de la tarjeta de crédito en el fondo de un cajón y me los trajo. Lo siento, mamá, murmuró. Tomé los pedazos y los tiré a la basura frente a él. Ya no importa, hijo. Esa tarjeta ya no existe. Y la mujer que se dejaba pisotear tampoco. Me levanté para ir a mi jardín, sintiéndome ligera, fuerte y, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente respetada en mi propio hogar. La lección estaba aprendida, el dinero fluye hacia donde hay respeto y se corta donde hay soberbia. Durante años, pensé que proteger a Mateo de las consecuencias de su propia vida era la forma más pura de amor materno. Creía que si yo absorbía sus deudas, sus errores y su arrogancia, le estaba dando la oportunidad de triunfar. Pero me equivoqué. Al final no estaba construyendo su éxito, sino financiando su ceguera. Hoy, mientras miro los 2 trozos de plástico roto en el fondo de mi basura, no siento rencor, sino una claridad que me asusta por lo tardía que es. He aprendido que la dignidad no es algo que se pide, es algo que se recupera en el momento exacto en que dejas de permitir que otros definan tu valor por lo que puedes comprarles. Mi hijo no necesitaba mi dinero, necesitaba mi ausencia para poder encontrarse a sí mismo frente a un espejo sin filtros. Establecer límites no me hizo una madre fría, me hizo una mujer libre. El verdadero equilibrio no está en una hoja de cálculo, sino en entender que mi tranquilidad no es negociable y que el respeto es el único lenguaje que debe hablarse en mi mesa. A veces, para que un árbol crezca recto, hay que dejar de sostenerlo y permitir que el viento le enseñe dónde están sus propias raíces. Mi corazón ha sanado, no por la cirugía, sino porque finalmente ha dejado de cargar con pesos que nunca le correspondieron